domingo especial, como les dije, es el domingo de Pentecostés. Y voy a pedirles que se dirijan en sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer solamente 3 versículos. Una vez encuentren Hebreos capítulo 6, les invito a que por favor nos pongamos de pie para leer con reverencia la palabra de nuestro Señor. Hebreos 6, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a volver a leer los 3 versículos, pero ahora voy a dar algunas explicaciones. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Muy bien, ¿qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Literalmente son las enseñanzas elementales, las enseñanzas básicas de lo que es la doctrina de Cristo. Entonces, el autor de Hebreos dice, bueno, vamos a ir dejando ya esas bases elementales, vamos a ir dejando ya esas enseñanzas elementales y vamos a ir rumbo a la perfección, vamos adelante a la perfección, dice. Cuando usa la palabra perfección, se refiere a madurez. Cada vez que ves la palabra perfección, en la Biblia es madurez, cuando se refiere a la obra de Dios en nosotros. Luego dice, no echando otra vez el fundamento, es decir, como diciendo, no les tengo que volver a predicar otra vez acerca de lo que ya es elemental y lo que ya es básico. Vamos mejor más hacia adelante, profundicemos más y no nos quedemos solamente en lo básico, en los rudimentos. No nos quedemos solamente en el fundamento, vamos más allá, es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del autor de Hebreos. Y entonces da un listado de 6 cosas que son las más elementales y las más básicas en la doctrina de Cristo. Dice, muy bien, el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es esto? Conversión. Cuando una persona llega a la convicción de pecado y de arrepentimiento, viene a los pies de Jesús. Luego dice la segunda cosa, de la fe en Dios. Esto es creer en Jesús, esto es salvación también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego le dice una tercera cosa que es básica en la doctrina de Cristo. La doctrina de bautismos. Por favor, noten que está en plural. Pastor, yo creí que era un solo bautismo. No, son bautismos. Y sigue diciendo de la imposición de manos, y curiosamente está seguido. Bautismos está seguido de imposición de manos. Por favor, repitan conmigo imposición de manos. Porque la imposición de manos es para orar por los enfermos, para orar por las personas en dificultades, pero también para orar para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, dice de la resurrección de los muertos. Eso es elemental. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Él resucitó, por ende nosotros resucitaremos. Nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Ahora, y del juicio eterno. Es decir, habrá un día en que todos nos enfrentaremos al tribunal de Cristo y daremos cuentas. Ahora, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, llegaremos a una mayor madurez o a una perfección si Dios así lo permite. Ahora, donde quiero enfocarme es que se den cuenta ustedes que el autor de Hebreos dice, lo más elemental, lo más básico es lo siguiente. Y como punto número 3 da la doctrina de bautismos. Y es triste que esto tan elemental alrededor del mundo no se sepa en muchas iglesias, no lo sepan muchos creyentes, porque muchos creyentes piensan que solo existe un bautismo. Y tan es cierto que estamos hablando de doctrina de bautismos, que el griego, de donde viene la palabra bautismo, es baptisma. Baptisma
Se los voy a anotar acá. Baptisma es una palabra griega que se castellanizó. La traducción literal es inmersión. Cada vez que ustedes llegan a la palabra bautismo, es una palabra griega castellanizada. Cuando llegan a la palabra bautismo, la traducción textual es la doctrina de las inmersiones, es lo que estaría diciendo. O es una inmersión. Ahora, baptisma está en singular y la palabra que escribe el autor de Hebreos es la siguiente, es baptismon o baptismon. Esa palabra está en plural, es decir, el autor de Hebreos está dejando claro que hay más de un bautismo. Y quiero que noten las terminaciones. Tisma es singular y tismon es plural. Quiere decir que hay más de un bautismo y eso es lo más elemental de la doctrina de Cristo. Así es que hoy vamos a revisar esa doctrina de bautismos y cómo aparecen a través de todas las Sagradas Escrituras los 3 bautismos. Pastor, no eran 2, no, son 3. Vamos a estudiar los bautismos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Te pido, Jesús, que pongas tus palabras en mi boca. Solo tú tienes palabras de vida eterna, yo no las tengo. Úsame, Señor, te lo pido por favor, con todo mi corazón. Espíritu Santo, dispone el corazón de mis hermanos desde ya, para que hoy puedan ser bautizados con el Espíritu Santo, para que hoy puedan ser llenos de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien. Quiero empezar por el primer bautismo. El primer bautismo lo define Pablo en 1 Corintios 12:13. Dice así, porque por un solo Espíritu, y cada vez que está Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, todos hemos sido bautizados en un cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Muy bien, ¿quién nos hizo esa inmersión en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Muy bien, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muy bien, el primer bautismo sucede así. El Espíritu Santo, como lo dice Pablo, te hace formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el primero de las 3 personas de la Trinidad? ¿Quién es el primero que se acercó a ti cuando fuiste salvo? ¿Quién te convenció de pecado y de arrepentimiento? El Espíritu Santo. Muy bien, el primer bautismo lo ejecuta, lo efectúa, lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Y recordemos, la palabra bautismo es inmersión. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Llega contigo, te dice, arrepiéntete de tus pecados y te deja ahí lleno de culpa o te lleva a quien puede perdonar pecados. Evidentemente, te toma y te hace una inmersión en Cristo, porque Cristo, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces te convence de pecado con el fin de que vengas a Jesús. Cuando Él te trae a Jesús, te hace una inmersión en el cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo. Si lo quieren definir en una sola palabra, el primer bautismo es salvación. El Espíritu Santo lo ejecuta, te toma y te hace una inmersión en el cuerpo de Cristo para siempre. Por eso el apóstol Pablo aclara en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Luego en Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en agua, no, en Cristo. Es el bautismo en Cristo. ¿Quién te bautiza en Cristo? ¿Quién te hace la inmersión en Cristo? El Espíritu Santo.
Y dice, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué estoy revestido de Cristo? Porque estoy dentro de Cristo. El Espíritu Santo me toma y me mete, me inserta, hace una inmersión en el cuerpo de Cristo y por ende quedo revestido de Cristo con el perdón de mis pecados. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la salvación. Ese es el primer bautismo. Ahora, veámoslo en Efesios 2, 18, 19. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu Santo, con E mayúscula, al Padre. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo somos uno, yo soy el camino al Padre. Por ende, el Espíritu Santo te toma, te bautiza en el cuerpo de Cristo e inmediatamente cuando estás en Cristo has llegado al Padre. Eso es lo que está diciendo el texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando entras en el cuerpo de Cristo, eres parte de su familia. Estás revestido de Cristo. Entonces, el primer bautismo es la salvación. El Espíritu Santo lo realiza y te efectúa una inmersión, hace una inmersión de tu persona en Cristo Jesús. Muy bien, esto nos lleva al segundo bautismo. El segundo bautismo es el más conocido, es el bautismo en agua. El Señor Jesús lo establece cuando da la gran comisión, dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, y vemos que el pionero que Dios usó para este bautismo fue Juan. Dice Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Muy bien, ¿para qué es el bautismo de agua entonces? El bautismo de agua es un bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que nos aclara la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo menciona también en el libro de Hechos que el bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento. Ahora, quiero que noten que este es el único bautismo que lleva inmersión y emersión. De los tres bautismos, el bautismo en agua es el único que lleva inmersión y emersión. Por ejemplo, en el primer bautizo o el primer bautismo, ¿quién te bautiza? El Espíritu Santo. ¿En quién te bautiza? En Cristo Jesús. Entonces, Él hace una inmersión, pero después no te saca de ahí. Te deja para siempre ahí. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nada ni nadie. Entonces, la inmersión es eterna. Eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el bautismo en agua conlleva inmersión y emersión, es decir, el acto de ser inmerso y de emerger de las aguas, porque tiene un simbolismo sumamente específico de parte de Dios, dado a nosotros por el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Colosenses. Cuando eres inmerso en las aguas o en el agua, sabemos que una persona no tiene la capacidad de vivir debajo del agua. Entonces, al ser inmerso, eso simboliza muerte. Simboliza la muerte del viejo hombre o la vieja mujer que es sepultado o sepultada con Cristo. Cuando emerge la persona y vuelve a respirar, esa es una vida nueva. Resucita con Cristo. Uno de los primeros pastores que nos ayudó, dáselo fuerte al Señor. Les pido perdón por mi voz, estoy afectado de mi garganta. Uno de los pastores que nos ayudó al principio de la iglesia, cuando la iglesia estaba recién fundada y mi papá estaba aprendiendo a hacer bautismo, él hacía el bautismo de una forma bien especial. Tomaba a la persona y la sumergía en el agua y empezaba a orar. Y la persona debajo del agua. Y empezaba a decir, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y uno decía, ahorita ya lo va a sacar. Aleluya, decía todavía. Amén. Y la persona que salía, esa sí sentía que resucitaba. Ahora, lo dice Romanos 6:4, el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando emerges del agua, andas en una vida nueva. Ahora, vamos al primer bautismo. De modo que si alguno está en Cristo, eso significa estar inmerso en Cristo, revestido de Cristo porque estoy dentro de Cristo. Ya no estoy fuera de Él, no estoy separado de Él, estoy permanente en Cristo, permanentemente en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es salvación. El primer bautismo es salvación. El segundo bautismo es una afirmación de la vida nueva que tienes en Cristo y de que tu vieja naturaleza queda sepultada para tú vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muy bien. Ahora, el tercer bautismo es en el que me quiero enfocar más en esta hora. El tercer bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor nos dice algo en uno solo de los evangelios, es importante. Cuando lo dicen 2 evangelios, es más importante para Él todavía. Pero cuando lo registra en 4 evangelios, es porque quiere definitivamente que nadie lo ignore. Y en los 4 evangelios se nos habla del bautismo con el Espíritu Santo. Así es que vamos a ver Mateo 3:11, que es el primer evangelio. Recordemos que Mateo es alguien que estuvo de primera fuente allí presente y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estas son las palabras de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿quién es el que viene tras Juan? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay 2 pensamientos implícitos que quizá no habías visto en estas palabras de Juan el Bautista. Primero, tanto como Jesús es superior a mí, es lo que está diciendo Juan, yo soy sumamente inferior a Jesús, yo los bautizo en agua. Jesús es superior a mí, yo no tengo derecho ni de ponerme sus zapatos, ni desatarle las correas de sus zapatos. Tan superior es Jesús a mí como el bautismo que Jesús hará es superior al bautismo en agua. Por eso, el énfasis que debemos de hacer en el bautismo con el Espíritu Santo es sumamente importante. A veces sucede que depende de la denominación donde tú naciste, tu postura en cuanto a lo que es la acción del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, yo no quiero hablar de doctrinas hoy. Yo quiero hablar de la Biblia. No quiero hablar, bueno, la Biblia enseña la doctrina de Jesús, pero a lo que me refiero, vuelvo a decir mi pensamiento, no quiero hablar de posturas doctrinales o de denominacionalismos, sino que quiero hablar de la doctrina de la Biblia y lo que la Biblia dice. Veamos, por ejemplo, que el bautismo con el Espíritu Santo no solo lo registra Mateo, sino también Marcos. En el capítulo 1 y versículo 8, dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, es decir, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el cuarto evangelio, Juan capítulo 1, versículo 33, dice, palabras de Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, por favor repitan conmigo, permanece, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
El primer personaje en la Biblia que recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se queda en él es Jesús. Por ejemplo, ves siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, el Espíritu Santo venía sobre Isaías e Isaías escribía las profecías, pero no permanecía. Después volvía a venir y le inspiraba nuevamente otra profecía. Pero el primer personaje bíblico sobre quien el Espíritu Santo permaneció es Jesús. Y lo deja tan evidente porque Jesús es bautizado en agua. Y en el bautismo de agua es donde Juan dice, hay otro bautismo realizado por alguien superior, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y allí es donde Dios mismo, para que nosotros pudiéramos captarlo, en forma de paloma envía al Espíritu Santo. Y hay una manifestación de la Trinidad. El Hijo recibe al Espíritu Santo y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así es que la doctrina de bautismos es sumamente importante. Y es expresamente Jesús quien te bautiza con el Espíritu Santo. Los 4 evangelios coinciden en que el que ejecuta el bautismo con el Espíritu Santo es Jesús. Recapitulemos, el primer bautismo lo ejecuta ¿quién? Lo efectúa ¿quién? El Espíritu Santo, ¿en quién? En Jesús. El segundo bautismo lo realiza un siervo de Dios redimido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el agua. Y el tercer bautismo lo realiza directamente Jesús. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No soy yo, no somos los pastores, no son los ancianos. Es Jesús mismo el que te bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, les decía que hay mucha controversia al hablar de estos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios Padre, todos estamos de acuerdo. El Padre nos ama tanto que dio a su Hijo. Ninguno tiene alguna opinión diversa en cuanto al Padre. Después empezamos a hablar del Hijo y todos de acuerdo. Ah, sí, el Hijo nos salvó, derramó su sangre en la cruz, todo bien, todo bien. Pero empezamos a hablar del Espíritu Santo y empieza la controversia, los pleitos, la división, las denominaciones. Y eso es una trampa diabólica. Porque Jesús mismo oró en Juan 17 que fuéramos unidos. ¿Y quién es la persona más activa de la Trinidad en la actualidad en la iglesia? El Espíritu Santo. Por ende, Satanás nos quiere mantener ignorantes del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da poder para testificación al mundo entero? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay poder para testificar acerca de Cristo. Por eso, el enemigo nos quiere mantener ignorantes, no solamente de eso, sino también de los dones. Cuando Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, dice, no quiero que ignoréis. En otras palabras, han sido ignorantes acerca de eso. Ahora, por eso es importante predicar de esto, porque así es como yo entiendo el denominacionalismo. Es como decir, Espíritu Santo, mira, aquí está el listado de lo que sí tienes permiso de hacer. Es como que le escribieras al Espíritu Santo, muy bien, este es tu reglamento, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, Pero cuando queremos que el Espíritu Santo nos sane, ahí sí todos estamos así, ¿verdad? Espíritu Santo, sana mi enfermedad. Cuando queremos que el Espíritu Santo nos resuelva un problema, Espíritu Santo, guíame a toda verdad la solución de este problema. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo te quiere llenar completamente y de repente caes al suelo y lloras y saltas y brincas? Ahí sí le pones un reglamento. El Espíritu Santo no es raro. Nosotros somos los raros que tratamos de ponerle reglamentos a Él. Lo que estoy tratando de decirte es que la iglesia auténtica, la iglesia genuina, es del modelo de la iglesia primitiva que simplemente deja al Espíritu Santo hacer lo que quiera en su iglesia. Nosotros estamos para Él y por Él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, si el Espíritu Santo quiere que yo me mueva, me voy a mover. Si el Espíritu Santo quiere que yo haga algo con mi vida, lo voy a hacer.
Y el Espíritu Santo es quien me dice quién soy también. Él me da identidad, Él me recuerda lo que dice el texto sagrado, que soy hijo de Dios. Ahora, por eso, quiero que noten que en Hechos 1, 4, 5, tenemos registradas las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Y antes de su ascensión, Jesús dice las siguientes palabras. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Muy bien, ¿quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Durante todas sus conversaciones, especialmente en Juan 14, 15, 16, allí está todo lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos de la promesa del Padre: y os enviaré a otro Consolador. Les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo que estará con vosotros y en vosotros. Muy bien. Ahora, la cual les dijo: oísteis de mí. Una y otra vez les habló de la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, les hace falta otro bautismo. Ustedes son mis apóstoles, mis discípulos, mis seguidores, todos me presenciaron resucitado. Muy bien, todavía les falta algo más. Les falta alguien más, para ser más específico. Ahora, los 3 bautismos están registrados en la iglesia primitiva. La iglesia más saludable es la iglesia primitiva. La iglesia de los primeros 100 años es un modelo para nosotros. Ageo 2, 37, 39 registra lo que sucedió en el día, Hechos 2, 37, 39 registra lo que sucedió en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre todos ellos. Recordemos que Jesús dio una gran comisión. Jesús dijo: por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión empieza con una palabra: id. El último mensaje de Jesús antes de ascender es: esperen. ¿Saben por qué? Porque si bien les había dicho id antes, si iban sin el poder del Espíritu Santo, irían a que nada pasara. Entonces les dijo: esperen hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Cuando sean bautizados con el Espíritu Santo, Él mismo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en vuestras ciudades y hasta lo último de la tierra. Muy bien, cuando hayan recibido ese poder, entonces vayan. En otras palabras, en el primer bautismo, que es el de salvación, el evangelista o el predicador no tiene ningún mérito. Yo podría darles el mensaje más elaborado, que si el Espíritu Santo no toca el corazón de los perdidos, de nada sirve. Dependemos absolutamente de que el Espíritu Santo bautice en el cuerpo de Cristo, para perdón de pecados, para salvación, en el primer bautismo. En el segundo bautismo, tampoco el que realiza el bautismo tiene ningún mérito, porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es en el agua, y es Jesús, es el Espíritu Santo, es Cristo, es el Padre quien da una vida nueva. Y en el tercer bautismo tampoco el siervo tiene ningún mérito, porque el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, ¿quién es? Es Jesús. Entonces la gloria se la lleva absolutamente Él. Y vemos que en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, hubo personas que vieron lo que sucedió en el Pentecostés y que estaban frustradas porque ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Estaban compungidos, se sentían mal, porque vieron que el Espíritu Santo descendió sobre muchos y ellos no lo habían recibido. Al oír esto, dice el texto, se compungieron de corazón, es decir, les afectó. Y dijeron a Pedro, que era el líder, y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estas palabras, ¿qué haremos?, me recuerdan a lo que años más tarde pasa en la prisión de Filipos, cuando Pablo y Silas están allí y el líder de la cárcel les dice: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Ahora, ¿qué haremos? Es enfáticamente para recibir lo que ellos acababan de recibir. En otras palabras, ¿qué haremos para recibir al Espíritu Santo?
¿Qué haremos para ser bautizados con el Espíritu Santo como ustedes acaban de serlo? Ahora, Pedro les da 3 pasos. Y aquí habla de los 3 bautismos. Dice, arrepentíos, número 1, el arrepentimiento. Bueno, ¿quién convence de arrepentimiento y pecado? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ejecuta el primer bautismo, que es el bautismo de la salvación, y lo hace en Cristo. Muy bien. Vean lo que dice ahora. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuál es el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados? El de agua. Muy bien. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el tercer bautismo. Es el bautismo con el Espíritu Santo que realiza Jesús. Y es un regalo, porque ninguno de nosotros lo merece. Entonces Dios dice, muy bien, vamos a resolver eso de merecer o no merecer. Aquí está mi gracia y es un regalo. Y es lo que Satanás muchas veces quiere hacerte pensar. El Espíritu Santo lo pueden recibir otros y todos menos vos. Eso es lo que Satanás te quiere hacer pensar. Todos pueden recibir el Espíritu Santo, pero tú no por tu pasado, tú no porque te enojaste con tu esposa antes de salir de la casa para venir a la iglesia, antes de venir a la iglesia, y ahora no puedes recibir el Espíritu Santo. Eso es realmente una trampa del enemigo, que quiere hacerte pensar que eres inmerecedor. Por eso Dios aclara, es un don, es un regalo. El Espíritu Santo es la promesa del regalo de Dios para nosotros. Y dice, porque para vosotros es la promesa. Ahora, ¿a quién les está hablando ahí? A gente frustrada porque no lo tenían. A gente frustrada porque vieron a otro recibirlo y no lo habían recibido ellos. Entonces Pedro le dice, para vosotros es la promesa. Y no solamente para vosotros, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Saben que ahí están ustedes y yo en la lista? Todos los que estamos lejos geográficamente y temporalmente de aquel lugar. Estábamos a 2000 años y del otro lado del mundo, y esa promesa sigue siendo para nosotros hoy. El Espíritu Santo de Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, pasa el tiempo y había una región llamada Samaria. Los samaritanos y los judíos no se hablaban entre ellos, y Jesús les da una lección a sus discípulos cuando habla con una mujer en el pozo, y esta samaritana que había tenido 5 maridos y que en ese momento actual se encontraba en adulterio ipso facto. Jesús establece una conversación con ella y le dice, si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. La mujer bebe de esa agua, es transformada, ¿y qué hace inmediatamente? Ir a predicar a Samaria. Es la primera evangelista de los samaritanos. Años más tarde o tiempo después, llega Felipe a evangelizar la misma región, Samaria. Felipe dijo, ya entendí, sí le tengo que hablar a mis hermanos, que por costumbre no les hablábamos. Samaritanos y judíos no se hablaban entre sí. Felipe dice, muy bien, Jesús nos dio el ejemplo. Vamos a evangelizar a todos sin excepción. Y entonces Felipe, dice Hechos 8, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, muy bien, creer es el primer bautismo. ¿Por qué creemos? Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y arrepentimiento y nos lleva a Jesús y creemos en Jesús. Ese es el primer bautismo, la salvación. Muy bien, entonces después de esto se bautizaban hombres y mujeres en agua, el bautismo del arrepentimiento. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los 2 líderes más importantes. Y cuando llegaron Pedro y Juan les dijeron, chócala, ya estamos bien. Ya somos colegas. Son salvos, se bautizaron en agua. ¿Verdad que no dice eso? Les preguntan lo siguiente, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. En otras palabras, ya aceptaron a Jesús, muy bien, es el primer bautismo, salvación. Ya se bautizaron en agua, es el segundo bautismo. Les hace falta recibir al Espíritu Santo. Les hace falta ser bautizados con el Espíritu Santo. Les hace falta que Jesús los bautice con Espíritu Santo y fuego. Y Pedro y Juan fueron a
enseñarles esto. Y vean lo que pasa, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Cómo es posible? Entonces, esto, el Espíritu Santo te hace una inmersión en Jesús, luego tú eres inmerso en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aún allí el Espíritu Santo no ha venido sobre ti. Es lo que está diciendo el texto. Hace falta que venga el Espíritu Santo sobre ti, por eso es un tercer bautismo. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos toca hacer a nosotros. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de la lista de los rudimentos básicos que vimos de Hebreos capítulo 6? Después de los bautismos, de la doctrina de bautismos, ¿qué venía? La imposición de manos. Es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo, usando manos imperfectas. Nosotros somos sus embajadores, somos el cuerpo de Cristo. Ser el cuerpo de Cristo involucra ser sus manos, ser sus pies, ser sus labios. Y quiero que me comprendas esto. Estas manos no tienen nada especial. Son manos cualquiera. Soy un hombre común y corriente. Mis manos le sirvieron al pecado antes. Son manos redimidas, nada más. La única diferencia con mis manos es que fueron rociadas por la sangre de Cristo, como dice Pedro, como tus manos también, si ya estás en Jesús. No me llevo yo ningún mérito porque puse las manos y una persona cayó o recibió el Espíritu Santo. No recibo ningún tipo de mérito ni de gloria, por eso mis manos no merecen orar por ti. Es solamente Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Jesús es el que dignifica las manos de un pecador para que las pueda imponer sobre alguien. Y entonces Jesús bautizar a esa persona con el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 19:1-6, esto es mucho tiempo después, Pablo está en Éfeso, dice, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, es una ciudad portuaria donde está la actual Turquía, y hallando a ciertos discípulos, y por favor, repitan conmigo discípulos, ya eran discípulos, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos dijeron, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y ya eran discípulos. Es lo que les decía, la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso Pablo dice una y otra vez, no quiero que ignoréis. ¿Y de qué quiere mantenernos ignorantes? El diablo hoy es de la obra del Espíritu Santo, porque el poder viene del Espíritu Santo. Ahora, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Muy bien, está hablando de que hay un tercer bautismo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, esto es en agua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, nuevamente vemos la imposición de manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesús, Jesús mismo, por medio de la imposición de manos de sus siervos. Ahora, como si lo que hemos estudiado fuera poco, quiero llevarlos a figuras de los tres bautismos en las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 5, 7, 8, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Muy bien, nuestro Dios es uno en tres personas. Muy bien, ¿quién es la persona más activa de la Trinidad actualmente en nosotros? El Espíritu Santo. Muy bien, cuando dice ahí el Padre, el verbo realmente la palabra griega es logos, significa palabra. Jesús es la palabra encarnada y el Espíritu Santo, esa es la Trinidad de Dios. Ahora, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, el agua
y la sangre. Y estos tres concuerdan. Muy bien, la sangre simboliza el primer bautismo. Somos bautizados por el Espíritu Santo para perdón de pecados, y el perdón de pecados viene gracias a la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Es el primer bautismo, la salvación. Muy bien, dice que también el agua da testimonio en la tierra, y el agua es simplemente el bautismo de arrepentimiento, donde eres inmerso para ser sepultado con Cristo y emerges para resucitar a una nueva vida con Cristo. Y luego dice que el tercero que da testimonio en la tierra es el Espíritu Santo, y ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, hay una conversación de Jesús con uno de los mejores teólogos de la época donde Jesús establece su ministerio en la tierra. Ese teólogo era Nicodemo. Era un hombre que conocía muy bien la ley y los profetas. Nicodemo no sabía cómo ser salvo y le preguntó a Jesús: ¿qué debo de hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde esto: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por favor, repitan conmigo la palabra ver. Muy bien. Jesús le expone una verdad de forma negativa. Le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, vamos a plantear esa misma verdad expuesta de forma positiva. Si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese es el primer bautismo, la salvación. Si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza a dar una lista y dice, para dar vista a los ciegos? Se refiere a vista a los ciegos espirituales también. Entonces, cuando naces de nuevo, ya no eres ciego espiritualmente, ahora ves el reino de Dios. Pero Nicodemo seguía sin entender y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por favor, repitan conmigo: entrar. Muy bien. Pongamos esta frase de Jesús en lugar de en negativo, como él expone: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en positivo. Si naces del agua y del Espíritu, entras al reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el primer, segundo y tercer bautismo? El primer bautismo, eres salvo y puedes ver el reino de Dios. Pero cuando vas más allá y te bautizas en agua, y después de bautizarte en agua, eres bautizado con el Espíritu Santo, ya no solamente lo ves, estás completamente dentro del reino de Dios. No estoy hablando de salvación como tal. La salvación se da en el primer bautismo. Allí eres salvo. ¿Puede alguien irse al cielo sin ser bautizado en agua y sin ser bautizado con el Espíritu Santo? Absolutamente sí. El ladrón que murió a la par de Jesús nunca fue a una iglesia, nunca dobló sus rodillas, ni siquiera hizo una oración de fe, no levantó su mano, la tenía clavada. Pero el Espíritu Santo llegó con él y le dijo: Jesús realmente es quien es. Y le dijo: recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue salvo, un bautismo. Estamos hablando de que en el primer bautismo eres una nueva criatura. En el segundo bautismo, lo que Dios permite, que es el bautismo en agua, es que tu vieja naturaleza la sepultes. Y al dejar la vieja naturaleza sepultada, eres un cristiano mucho más victorioso, que no anda cometiendo pecado recurrente, que no vive con adicciones. Pero hay un tercer paso. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, recibes poder. Recibes poder.
el poder sobrenatural de Dios está en tu vida. Por eso Jesús les dijo, no se vayan a hacer lo que les dije que tenían que hacer sin antes recibir al Espíritu Santo, porque si van sin el Espíritu Santo, se los van a comer vivos. No va a pasar nada, Satanás los va a hacer pedazos. ¿Por qué creen que si uno ora siendo un pecador redimido por un endemoniado, el demonio se va? ¿Será por uno mismo? No. Es por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar es que quizá con la salvación solamente has visto, no has entrado por completo a la vida victoriosa de plenitud y de poder que Dios tiene para ti. Te hace falta ser bautizado en agua para dejar tu vieja naturaleza atrás, para resucitar a una nueva vida con Cristo. Te hace falta recibir el poder del Espíritu Santo, y eso es a través del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, también en el Antiguo Testamento tenemos la simbología, las figuras de los 3 bautismos. Quiero recordarles que el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto, y la forma en la que Dios los deja ir es por medio de la 10ª plaga. ¿Se acuerdan ustedes de la 10ª plaga? Donde los primogénitos son asesinados. Y Dios les dio una instrucción a ellos. Dios les dijo, pongan sangre sobre las puertas de sus casas. Pongan la sangre de un cordero que sería sacrificado sobre sus casas, sobre las puertas de sus casas. Muy bien, la Pascua empieza ahí. Esa es la primera Pascua, Éxodo. Recordemos que años más tarde Jesús muere como el cordero inmolado en el día viernes de la Pascua. Ahora, la instrucción exacta que Dios le da a Moisés para los sacerdotes, es decir, para las cabezas de cada casa, es la siguiente. Porque muchas veces predicamos solo de que era poner sangre sobre los dinteles, sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas, pero había una forma exacta. Primero, tenían que poner sangre de un lado, del lado derecho, después sangre del lado izquierdo, y después el resto de sangre lo ponían arriba, y caía la sangre derramada. Muy bien, les vuelvo a hacer la figura, sangre del lado derecho, sangre del lado izquierdo, y arriba caía sangre derramada. ¿Qué se formó allí? Una cruz. 1000 años antes de Jesús, cuando no existía la pena de muerte y no existía la cruz como tal, más bien, David dijo que sus manos serían traspasadas. La forma de la sangre en las puertas de los hebreos era una cruz. Y después de esa plaga, que ellos son salvos y sus primogénitos no mueren, es que reciben la libertad. ¿Saben qué es eso? Salvación, el primer bautismo. Dejas de ser esclavo, es el primer bautismo. Dejas de ser esclavo por la sangre de un cordero, eres libre. Es el primer bautismo, salvación. ¿Qué pasó con el pueblo hebreo? Siguieron caminando ya libres, pero les hacía falta que no los hicieran volver atrás. Y para no volver atrás, necesitaron ser bautizados en el mar. Ese es el bautismo en agua. Dios abrió el mar rojo, atraviesan el mar, y literalmente toda la esclavitud queda atrás. Pero les hacía falta algo más, que se les guiara en su conducta, en sus patrones de vida, en la forma de vivir y convivir, de relacionarse con Dios y el prójimo, en la forma de amar a Dios y al prójimo. Y entonces una nube viene sobre el Sinaí, y ese es el bautismo con el Espíritu Santo representado ahí. La nube en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dicta a Moisés las tablas de la ley. ¿Saben cuántos hebreos murieron ese día? 3000. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y los apóstoles y los seguidores de Jesús, ¿saben cuántos se salvaron en la primera predicación de Pedro? 3000. Ahora, quiero
que notes esto. Primer bautismo, libres de Egipto gracias a la sangre del Cordero. Segundo bautismo, atraviesan el mar, bautismo en agua. Tercer bautismo, la nube sobre el Sinaí, el Espíritu Santo. Esa nube también los acompañó para darles protección del sol. Era la nube que entraba a hablar cara a cara con Moisés en la tienda. Ahora, cualquiera puede estar pensando, pastor, qué bonito, pero se lo sacó de la manga. No. Lo dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10, 1, 2, 6 y 11 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Nuevamente está aquí la palabra, ignorar. Por favor, no ignoren al Espíritu Santo, ni su obra, ni sus dones. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. La nube representa al Espíritu Santo. Y todos pasaron el mar. El mar es el bautismo en agua. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Salen de Egipto libres. Salen de Egipto libres. Eso es salvación, primer bautismo. Atraviesan el mar Rojo. Dejan el pasado atrás. Es el bautismo en agua. Y llega la nube en el desierto. Es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Nunca queremos limitar, nunca hemos querido ni queremos limitar la obra del Espíritu Santo en esta congregación y por ende en cada uno de ustedes. Y está muy claro en la palabra de Dios. Ahora, pueden haber ciertas dudas. Por ejemplo, ¿soy salvo si no he sido bautizado en agua? Si realmente naciste de nuevo, ya eres salvo. Pastor, si no hablo lenguas y si no soy bautizado con el Espíritu Santo, ¿me voy al cielo? Sí, sí te vas al cielo, porque lo que cuenta para entrar al cielo es el primer bautismo. Es creer en el Señor Jesús y se recibe la salvación. Pero el segundo y tercer bautismo, como vimos en la conversación con Nicodemo, te hacen entrar a la plenitud de victoria y de poder de Dios en tu vida. Poder para cambiar, poder para ser transformado, poder para predicar a Jesús, poder para imponer manos sobre enfermos, poder para imponer manos sobre endemoniados, poder para imponer manos sobre los necesitados, para evangelizar. Y necesitamos ser una iglesia poderosa. Y para eso tiene que suceder el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, otros se podrán estar preguntando, pastor, yo no me he bautizado en agua. ¿Puedo hoy pasar al frente para que oren por mí para que sea bautizado con el Espíritu Santo? Sí. El bautismo que importa para recibir los otros dos es el primer bautismo, la salvación. Si ya recibiste al Señor en tu corazón, si ya eres salvo, puedes ser bautizado con el Espíritu Santo después, aunque no haya sido bautizado en aguas. ¿Cuál es el texto que avala esto? Hechos capítulo 10, allí es donde Cornelio el centurión se convierte con todos los que estaban en su casa. Y saben ustedes que lo que pasó con Cornelio el centurión es que en el momento en que creen en Jesús, son bautizados con el Espíritu Santo. En el momento en que reciben el primer bautismo, reciben de una vez el bautismo con el Espíritu Santo. Y después se los tienen que llevar a bautizarlos en agua. Ahora, a mí me sucedió, yo tenía 7 años de edad, me bauticé en la iglesia a los 7 años de edad, y cuando salí del agua salí hablando lenguas, es decir, era un niño, no podía haberlo inventado ni nada, simplemente salí hablando lenguas y no sabía qué me estaba pasando bien. Fue como un bautismo simultáneo. Jesús fue así también. En el momento que se bautiza en agua, el Espíritu Santo viene sobre él. Que no les asombre, amados pastores, que practican el bautismo en agua, que ahí mismo el Señor bautice con el Espíritu Santo a la gente. Ahora, la respuesta es, cualquiera que ya tiene a Jesús puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a hacer es prepararnos.
prepararnos. Yo voy a pedirle a los pastores y ancianos que empecemos a acomodarnos aquí al frente. Vamos a hacer una valla aquí al frente. Y mira, cuando tú recibiste el primer bautismo, tuviste que hacer algo. El Espíritu Santo llegó y te dijo, déjame bautizarte en el cuerpo de Cristo. Y tú hiciste una oración de fe, levantaste tu mano y dijiste, yo quiero recibir a Jesús, o pasaste al frente y caminaste de tu lugar al frente para el primer bautismo. Para el segundo bautismo tuviste que planificarlo. Metiste ropa seca, probablemente en un maletín, viniste a la iglesia, recibiste un curso previo, una clase previa de lo que significa el bautismo, y después hiciste una cola caminando, y después tuviste que tomar la decisión de meterte al agua y dejar que los siervos de Dios te sumergieran en el agua. Ahora, todo lo que tienes que hacer ahora es abrir por completo tu corazón a Dios, caminar de tu lugar aquí al frente y permitirnos que impongamos manos sobre ti. La única acción que hacemos los hombres es imponer manos imperfectas, pero redimidas. El que realmente te va a bautizar hoy con el Espíritu Santo se llama Jesús. Y te pido que no pongas limitación alguna, que no te avergüences de nada, que simplemente digas, yo quiero entrar por completo, quiero todo de Dios, sin limitación alguna. Yo nunca le voy a poner un reglamento al Espíritu Santo de lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer en mi vida. Nunca le voy a decir, Espíritu Santo, sí me puedes sanar de mis enfermedades, sí puedes guiarme a toda verdad, pero no me hagas que me caiga al suelo, no me hagas que hable otras lenguas. Nunca voy a hacer eso. Le voy a decir, aquí estoy, completamente dispuesto y listo. No me avergüenzo jamás del Evangelio y de todo lo que conlleva el Evangelio, porque es poder. ¿Y quién es el poder en nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Así es que en este momento todos aquellos que necesitan recibir el bautismo con el Espíritu Santo pueden dirigirse aquí al frente. Aquí estamos los pastores y ancianos, pueden salir de sus lugares sin pena. Aquí van a ser bienvenidos. Quizá hay algunos que, como yo, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo hace mucho tiempo y necesitan ser llenos nuevamente. Pueden también pasar. Yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo hace 30 años y el Espíritu Santo me ha vuelto a llenar una y otra vez. Vemos en el libro de Hechos que los mismos que estuvieron en Pentecostés, pocos días más tarde volvieron a ser llenos del Espíritu Santo. Así es que voy a hacer esta oración de fe para que tú puedas venir a los pies de Jesús. Repite conmigo con toda convicción. Dile, Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Sé que moriste en la cruz para perdonarme. Que con tu sangre vertida me has limpiado de toda mi maldad. Y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y